En este video veremos clases de matemáticas en un 2×3. Hola, mi nombre es Norma Mijares y soy maestra de matemáticas de secundaria. Hoy veremos el tema número 3, fracciones y números decimales. Aquí aprenderás qué es una fracción, cómo transformar una fracción a decimal y algunos de los usos de las fracciones. Además, al final del video te dejo algunos ejercicios para que practiques. Comencemos. Recuerda que un número decimal es aquel que se compone de una parte entera y una parte decimal. La parte entera se encuentra a la izquierda del punto, mientras que la parte decimal se encuentra a la derecha. Así, en este ejemplo, tenemos 5.340 enteros 35 centésimas. Ahora veamos que una fracción es un número entero dividido en partes iguales. Se expresa en forma de cociente, es decir, con un numerador y un denominador. En una fracción, el que domina es el denominador, ya que este nos dice el número de partes en las que se divide un entero, mientras que el numerador nos dice cuántas partes se toman. En la imagen se observa un entero dividido en 5 partes, cada una representa un quinto, y el numerador nos dice que tomemos 3 partes, las cuales están iluminadas de color verde. Ahora veamos algunos de los usos de las fracciones. En las herramientas es muy común encontrar fracciones, como en las llaves para atornillar tuercas. Las encuentras en diferente medida, por ejemplo, 1/4 de pulgada, 5/16 de pulgada o 1/16 de pulgada, depende del tamaño del tornillo. A su vez, los tornillos también se encuentran por medidas, ya sea como una fracción simple o mixta, por ejemplo, un entero 1/4 de pulgada o 5/8 de pulgada. A veces, las bebidas las encuentras expresadas como una fracción, por ejemplo, 1/2 litro de leche. O en la repartición de pizza por partes iguales. Las fracciones también se pueden expresar en números decimales. Lo único que tienes que hacer es resolver una división donde el numerador queda como dividendo y el denominador como divisor. Por ejemplo, en la fracción 3/4, el 3 es el dividendo y el 4 es el divisor. Ahora veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Convierte la fracción a un número decimal con 2 cifras decimales. Como ya dijimos, el número 3 es el dividendo, mientras que el 4 queda como divisor. Al resolver la división, encontramos que el cociente es igual a 0.74, es decir, que 3/4 equivalen a 0 enteros 74 centésimas, o simplemente 74 centésimas, ya que no hay enteros por ser una fracción propia. Veamos el ejemplo 2. Al dividir 1 entre 2, encontramos que el cociente es igual a 0.5, resultando solo una cifra decimal, ya que el residuo es igual a 0 antes de obtener la segunda cifra decimal. Por lo tanto, 1/2 equivale a 5 décimas. En el tercer ejemplo, al dividir 1 entre 4, el cociente es igual a 0.25. Por lo tanto, 1/4 equivale a 25 centésimas. Ahora veamos el ejemplo 4, cuando la fracción es impropia, es decir, el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, obtendremos un número decimal con una parte entera. Así, al dividir 10 entre 3, obtenemos 3.33. Por lo tanto, 10 tercios equivalen a 3 enteros 33 centésimas. Veamos más ejemplos. Vamos a realizar una actividad. Actividad 1. Escribe las fracciones con número decimal y con letra. En la primera columna tenemos una fracción y sus unidades. En la segunda columna su equivalencia en número decimal y finalmente el número decimal con letra. Después de realizar las divisiones, encontramos que 1/2 litro equivale a 0.5 litros, es decir, 5 décimas de litro.
Después encontramos que 3/2 de pulgada es igual a 1.5 pulgadas, es decir, 1 entero 5 décimas de pulgada. Después, 7/15 de kilogramo es igual a 0.46 kilogramo, es decir, 46 centésimas de kilogramo. Enseguida, 13/4 de pizza es igual a 3.25 de pizza, es decir, 3 enteros 25 centésimas. Y finalmente 1/250 segundos, que es igual a 0.004 segundos, es decir, 4 milésimas de segundo. Recuerda que una fracción también se expresa con una diagonal entre el numerador y el denominador. Ahora te toca a ti realizar la segunda actividad. Deberás escribir las fracciones en número decimal y con letra. Puedes consultar la actividad 1. Si tienes alguna duda, puedes expresarla en los comentarios. Hasta aquí hemos terminado. Hasta la próxima clase. Bye.